la cinta carreras a caballos. A ver, vamos por orden. Adrián, Richard, Juan, Dani Coaña, Diego, Albano, Jonathan y Dani. 10 pasadas. Bien. Segunda cinta para Diego. Para que nos presente. Ya no lo dijeron que sí. Sí. Marco se llama. Es que soy yo final. 6 rojo, 6. Y teníamos 6. Mi madre tiene una de aquí para acá. Sí. Manolo. Hola. Oye, pues espérate que tengo la cara que me abraza. Eres el campeón, ¿verdad? ¿Cuántas argollas has cogido? 5. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pues tía, desde los 13 años por ahí. Desde los 13 años. ¿Habías ganado antes ya? Sí, unos cuantas veces más. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu caballo? Tais. Es yegua. Caballo. Ah, es caballo, pero le has puesto Tai, ¿verdad? Segundo. El segundo. Sí. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esta competición? ¿Corriendo las cintas que se llama? Sí. Pues unos 6 años o 7. 6 años, ¿eh? Sí, tengo ahora 21. Claro. ¿Y habías ganado anteriormente? Sí, todavía ayer corrimos en Pravia y ganamos. ¿Es caro tener un caballo? A ver, depende del uso que le des. Para nosotros sí, supone un gasto bastante importante. Entre alimentación, herrajes, desparasitados y demás. ¿De qué estamos hablando? Pues unos 200 euros al mes. 200 euros. Que al año quieras que no, pues Claro, es un gasto considerable. Pero ¿para qué más lo usas aparte de para las citas? Para rutas, concretamente para rutas y correr las citas. Ajá. Y después tenemos otros, porque dependiendo de la raza, pues tienen una funcionalidad u otra. Entonces tenemos otros para resistencia, carreras de resistencia y de velocidad. ¿Este qué raza es? Este es cruzado, es un caballo cruzado de árabe y de español. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? 10 años. 10 años. Manolito, unas palabras.